Hola, mi nombre es Verónica Naria Calcerano. Les vamos a compartir ahora el trabajo integrador que realizamos para la materia de bases de datos 1. En este trabajo lo que buscamos fue aplicar de forma integrada los contenidos que se vieron durante la cursada de la materia y los articulamos con los contenidos vistos para el trabajo integrador de programación 2. En este proyecto lo que se buscó fue simular un entorno real de una gestión de base de datos que manejara un gran volumen de información, manteniendo la integridad y la consistencia de los datos. Voy a hablar ahora acerca de lo que fue la etapa 1, en la cual se realizó el modelado y la definición de constraints. Para realizar esta etapa partimos del enunciado del CRUD en Java, que planteaba una relación 1 a 1 entre una mascota y un microchip. A partir de esto fue que diseñamos el modelo entidad de relación y el correspondiente modelo relacional, incorporando restricciones. Las entidades principales fueron mascota, como vemos acá en la tabla, y la otra entidad principal fue microchip. La relación entre ambas entidades fue de 1 en 1, porque una mascota puede tener solo un microchip y cada microchip pertenece solo a una mascota. Durante esta etapa también lo que realizamos fueron pruebas de validación para comprobar el funcionamiento de las restricciones. Vamos a ver ahora la etapa 2, donde se realizó la carga de datos masivos de SQL puro. Empezamos generando 10.000 registros y luego los fuimos escalando hasta llegar a los 300.000 registros. Esto nos permitió analizar el rendimiento con volúmenes reales. Para lograr esto, creamos diversas tablas semillas, como por ejemplo nombres, especies, razas por especie, y también creamos nombres de dueño y apellidos de dueño para que nos fuera dando diversos datos aleatorios. Luego de generar todas estas tablas semillas, generamos lo que es la tabla números. Esta tabla se construyó mediante el producto cartesiano de los dígitos del 0 al 9. Esto lo que nos dio fue una secuencia de valores consecutivos que nos permitió alcanzar los 300.000 registros. Para automatizar el proceso, desarrollamos un procedimiento almacenado que carga los datos por lotes. Esto lo que hace es combinar las tablas semillas con funciones determinísticas basadas en CRC32. De esta forma, lo que logramos fue resultados reproducibles, consistentes y eficientes. Finalmente, se insertaron los microchips manteniendo esta relación de la que hablábamos, la relación 1 a 1 mediante una clave foránea en la tabla microchip con la opción On Delay Cascade para preservar la integridad de los datos. Lo último que hicimos luego de insertar los microchips fue realizar las pruebas de consistencia. Para esto fuimos haciendo diferentes verificaciones, más que nada para confirmar la coherencia del modelo. Verificamos, por ejemplo, que el conteo sea superior a 300.000 registros, que hubiera 0 clave foránea, que hubiera una coincidencia exacta entre el número de mascotas y el número de microchips. De esta manera quedó conformada en la etapa 1 y 2 nuestra base de datos con los 300.000 registros. Hola a todos, mi nombre es Federico Sabastano. Este es el trabajo práctico integrador para la materia base de datos 1. Como mencionó mi compañera, ya tenemos nuestra base de datos mascota chips cargada con 300.000 registros. Ahora, en esta tercera etapa vamos a analizar cómo extraer información valiosa de este gran volumen de datos y, lo más importante, cómo asegurarnos de que nuestras consultas sean rápidas y eficientes. Con la base de datos ya cargada, pasamos de las operaciones básicas a realizar consultas que respondan a preguntas de negocios reales. Vamos al script de consultas. Por ejemplo, si quisiéramos un listado de todos los gatos que fueron chipeados en una veterinaria específica, como la veterinaria 05, no nos alcanza con un select simple. Vamos a tener que usar un inner join para combinar las tablas de mascota y microchip. Y luego vamos a aplicar un filtro con where para especificar por especie que es gato y por veterinaria que es la 05. Acá tenemos el resultado. Y otro uso clave es para generar estadísticas. Si queremos saber cuáles son las especies más populares en nuestra base de datos, podemos agrupar los registros. Si vamos a tener que utilizar group by having. En este caso yo puse que me muestre los registros mayores a 5.000 de total de mascotas en una cierta especie. Estos son los resultados. Y por ejemplo podemos cambiar esto y que nos muestre lo mismo, pero para el total de mascotas que superen los 60.000 registros, ¿no? Y acá va a quedar solamente gato y otro porque están arriba de 60.000. Bien, para simplificar el acceso a los datos que consultamos con frecuencia, vamos a crear una vista. La vista es como una tabla virtual basada en el resultado de una consulta. Tenemos la creación de la vista, ya la tenemos hecha. Y acá tenemos el ejemplo de uso. Bien,
que ya contiene la unión entre mascotas y sus microchips, así que no hay que usar join. Simplemente se consulta a la vista como si fuese una tabla normal, haciendo que el código sea más limpio y fácil de mantener. Ahí tenemos los datos, ¿no? En este caso utilizamos la vista que creamos, la condicionamos con where para que muestre los registros de la veterinaria 10 y con un límite de 10 filas. Y ahora la parte más importante, porque con 300.000 registros el rendimiento es crucial, así que vamos a medir cuánto tarda una consulta de búsqueda simple y analizarla con la herramienta Explain. Acá ejecutamos esta búsqueda. Bien, primero buscamos los microchips de la veterinaria 01 sin tener en cuenta ningún índice, porque no está creado por el momento. Y como se puede ver, la consulta tarda un tiempo medible, que lo tenemos acá en el select. Y esto nos muestra que el tipo de acceso es all, ¿sí? Acá está, que significa que MySQL tuvo que revisar toda la tabla fila por fila, así que es bastante ineficiente. Ahora vamos a optimizarlo un poco creando un índice. En este caso, este es el índice que vamos a crear. Bien, una vez creado el índice, ahora vamos a ejecutar la consulta de vuelta, que la tengo acá porque yo las dividí por con y sin índice. En este caso es con índice, la vamos a ejecutar de vuelta. Bien, la diferencia es notable en el tiempo del select, ahí lo vemos en el tiempo de búsqueda. El tiempo de respuesta es mucho menor. Si vamos en el explain, el tipo de acceso es ref. Esto quiere decir que está confirmado que se usó un índice para una búsqueda directa y optimizada, ¿sí? Acá tenemos una tabla de resultados comparativos que podemos ver el impacto de forma clara entre una búsqueda sin índice y con índice. La búsqueda sin índice tardó 14 milésimas de segundo, mientras que con índice tardó 5,5 milésimas de segundo. Y esto nos está representando una mejora del 60% en el rendimiento, ¿no? Bien, en resumen, con esta etapa demostramos que no solo es importante saber consultar los datos, sino también entender cómo optimizar esas consultas, porque el uso correcto de índices es fundamental para garantizar que una aplicación puede escalar y mantener un buen rendimiento, incluso con cientos de miles de registros como es esta, ¿no? Que tiene 300.000. Así que bueno, muchas gracias y le doy paso a mi compañera Fabiana para que explique la etapa 4 de seguridad. Hasta luego. Hola, mi nombre es Fabiana, este es el trabajo práctico integrador de base de datos. Voy a hablar de la etapa 4, seguridad e integridad. Acá lo que tenemos que hacer era crear un usuario con mínimos privilegios, le dimos solo privilegios de lectura, no puede modificar ni puede eliminar nada. Después lo que hicimos fue crear dos vistas que oculten información sensible, en este caso ocultan el dueño y la veterinaria. Le pide, por ejemplo, si corro mascotas, va a pedir lo de la vista mascotas, que no muestra ni el dueño ni la veterinaria, y microchip lo mismo. Tampoco muestra dueño y veterinaria. Y después lo que hicimos para mantener la integridad referencial y unicidad es una violación de la llave primaria, tratando de insertar una consulta con el mismo ID, una fila con el mismo ID que ya estaba, va a saltar un error, y una violación a la llave foránea, insertar un microchip a una mascota inexistente, que también va a saltar un error. Bueno, en este caso, acá por ejemplo, este usuario mascota, que es el que creamos, es este. Solo va a tener permisos de lectura. Acá vemos que me trae bien las 5 filas que le pedí. Si intento insertar algo, no me va a dejar. Me salta un error. Lo mismo si intento actualizar o si intento borrar algo. Saltan errores. Bueno, ahora pasamos al código Java. En este caso, bueno, ya lo corrí, ahora lo corro de vuelta. Usamos prepare statement como una forma segura de realizar la consulta. Lo que hicimos fue conectarlo, acá conectamos a la base de datos, intentamos hacer una prueba de inyección SQL. Este es un modo vulnerable de hacerlo con statement y concatenando. Por ejemplo, esta consulta le concatenamos el string que declaramos acá, que es este, Firulais OR 1 igual a 1. Lo que hace esto es que el atacante cierra el literal y añade el OR 1 igual a 1 para que la condición where siempre sea verdadera. De esta forma lo que nos devuelve esta consulta, que es vulnerable, son todas las filas de la base de datos. Después lo hicimos de una forma segura usando prepare statement, que es una consulta parametrizada. En este caso igualamos el nombre a lo que le pasemos nosotros, por ejemplo. Acá se toma el signo de pregunta como un valor literal y se compara el nombre con la cadena literal completa, que en este caso le pasamos Firulais 1 igual a 1. No evalúa como SQL el OR 1.1. De esta forma queda neutralizada. Lo que me devuelve va a ser solamente la comparación que yo le pase. Por ejemplo, en este caso no me va a devolver Firulais porque no hay un Firulais en mi base de datos, me va a devolver 0. Y acá lo que hice fue con una búsqueda real con un nombre que sí existe en mi base de datos. Vamos a correr esto.
Ahí, por ejemplo, me trae el string malicioso, que lo saqué por pantalla, que la conexión es ok. Acá la forma vulnerable me trae absolutamente todas las filas de la base de datos, son 300.000. Y acá cuando le hice de la forma segura con prepare statement, me trae cero porque no hay nadie con el nombre Firulais, ¿no? Y la forma real, que le pasé un nombre que sí estuviera en la base de datos, me trae el nombre que sí está y es una fila sola. Bueno, esa es la forma segura de hacerla. Eso es todo. Buenas noches, mi nombre es Janina Escurra y en este momento les voy a mostrar sobre la etapa 5 relacionado con concurrencia y transacciones. Les voy a mostrar cómo se genera un deadlock en MySQL, cómo se maneja automáticamente con rollback y retry y también cómo podemos confirmar los cambios con commits. Bueno, para comenzar me gustaría comentarles que además del usuario que fue creado en la etapa de seguridad, llamado usuario mascota, también tuvimos que crear otro usuario llamado tester mascota para simular dos transacciones diferentes. Es muy importante que cuando nosotros intentamos simular un deadlock, trabajemos desde dos conexiones distintas. Es por eso que en el margen superior izquierdo se puede apreciar que tenemos dentro de esta ventana una sesión A, pero dentro de esta una sesión B. Lo primero que yo voy a hacer es asegurarme de que existan filas específicas con el ID 1 y el ID mascota 2, que son aquellas que yo voy a intentar afectar durante mi transacción o modificar. Vamos a ejecutar este pedacito de código. Efectivamente vemos que existe una fila específica para el ID 1 y en la segunda vemos que también existe una fila con datos dentro de la tabla microchip. Bueno, en este segundo momento vamos a tratar de simular un deadlock que se produce cuando dos transacciones básicamente se bloquean entre sí. Es un interbloqueo. La primera transacción espera, o la primera sesión va a esperar un recurso que tiene la segunda, y la segunda sesión va a esperar un recurso que tiene la primera. Como resultado, ninguna de las dos transacciones puede continuar. MySQL cancela una para que la otra siga adelante. Vamos a comenzar nuestra transacción. Vamos a ejecutar este pedacito de código. Vamos a bloquear la fila mascota 1 como aparece ahí en comentarios. Inmediatamente después me voy a ir a mi segunda conexión y voy a comenzar esta transacción bloqueando microchip con ID mascota 2. Luego de esto voy a intentar actualizar la mascota con ID 1, la cual ha sido previamente bloqueada por A. Voy a volver a mi sesión A, tengo la transacción abierta, no he realizado ningún commit, y luego voy a intentar actualizar el microchip que tiene bloqueado la sesión B. Como podemos observar, acá abajo aparece un deadlock con el código de error 1213, deadlock found. Esto significa que se encontró un deadlock y que, bueno, efectivamente las transacciones están bloqueadas o que sean bloqueadas a sí mismo. Luego del deadlock generado, lo que vamos a tratar de hacer ahora es implementar una transacción con retry ante esta transacción fallida. De este modo. Nosotros le vamos a pedir que si encuentra un deadlock, acá vemos el error 1213 o otro tipo de error, tales como el 40.001, haga un rollback, es decir, que revierta todos los cambios de la transacción y libere los logs dejando las tablas en su estado original. Le vamos a pedir que realice esto por un máximo de veces, ¿sí? El cual van a ser 2 veces. Vamos a tratar de intentar 2 veces. Si esto no sigue adelante, es decir, que si no se puede llevar adelante la transacción, bueno, que nos emita un mensaje de error que diga transacción fallida tras 2 reintentos, como podemos ver acá en este pedacito de código. Bueno, vamos a ejecutar esto para ver si efectivamente podemos aplicar este procedimiento. Vamos a seleccionar, tenemos que hacerlo desde el delimiter hasta el delimiter que tenemos acá abajo. A ver si todo sale bien, vamos a poder crear este procedimiento. Vemos acá que se ejecutó efectivamente. Y bueno, vamos a hacer la prueba, a ver si funcionó y si podemos llamar este procedimiento para modificar los datos que tenemos acá dentro de la prueba que dice prueba paso 5. Bueno, luego de crear este procedimiento para actualizar el chip de la mascota, lo que vamos a realizar es, o más bien vamos a asegurarnos de que se haya creado correctamente. Vamos a ejecutar la línea de código y acá vemos que sí, que se ejecutó exitosamente. Acá nos aparece, es el segundo procedimiento que tenemos dentro del trabajo práctico. El primero era cargar mascotas, se la tapó. Bueno, ahora, si esto funcionó como nosotros queremos, el nombre original del dueño, que era Juan Gómez, pasaría a ser nuevo dueño, y dentro de los comentarios o de la columna observaciones, revisión original pasaría a ser revisión completa 2025, para el ID 1, por supuesto. Ahora, vamos a chequear esto dentro de nuestra ventana de concurrencia principal. Ejecutamos acá con este select, vamos a la tabla mascota para que me traiga los datos del dueño con ID 1 y vemos que efectivamente su nombre cambió y pasó a ser nuevo dueño. Ahora vamos a consultar la tabla microchip para ver si esto es así. Y podemos comprobar que el nombre pasó a ser el que les indiqué recién, revisión completa 2025, para el ID 1, para el ID mascota 1. Así que este procedimiento de actualizar el chip dueño safe funciona de manera esperable o satisfactoria. Bueno, hasta ahora entonces vimos cómo simular un deadlock, cómo manejarlo con rollback y retry y cómo efectivizar los cambios con un commit.